Hola, hola, gente linda, buenas, buenas, ¿cómo están todas y todos por ahí? Bueno, hoy quería traerles un temita que creo que es re lindo e importante para conocernos un poquito más en profundidad. Yo les voy tirando unos tips ahí, porque mucha gente quizás no sabe y es muy importante, nos va a ayudar a nosotros mismos a descubrirnos un poquito más a fondo. Todas estas cositas nos ayudan a descubrirnos, a conocernos más interiormente cómo funcionamos. Hoy les quería hablar un poco de los 4 elementos. Los 4 elementos que de alguna manera los contenemos todos de alguna forma internamente y el saber y entender cómo funcionan y cómo funcionan en nosotros es muy importante para ayudar a conocernos nosotros más profundamente. Vieron que yo siempre les estoy diciendo que todo lo que está fuera de alguna manera lo contenemos dentro, o sea, todo el universo está en nosotros mismos, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que entender cómo estamos relacionados, ¿no? Cómo estamos conectados. Eso que sucede afuera está de alguna manera también relacionado a una parte de mí adentro. Entonces, por ejemplo, esto de los 4 elementos nos va a ayudar un montón a descubrir muchas cosas. Bueno, los 4 elementos, para el que quizás no sabes, es el agua, el fuego, la tierra y el aire, ¿no? Esos son los 4, no sé si los dije bien, agua, fuego, tierra y aire. Esos son los 4 elementos que todas, absolutamente todas las personas los contenemos. Quizás en desequilibrio, no están armonizados, pero lo ideal sería poder conocerlos, entenderlos para saber cómo funcionan en nosotros, así poder equilibrarlos y obviamente que al tener los 4 elementos equilibrados todo funciona en perfección afuera también, ¿no? Al tener esos elementos equilibrados. Pero mucha gente no tiene ni idea, por eso yo siempre recomiendo investigar estas cosas, cómo impactan estos elementos en nosotros también. A veces simplemente es porque no conocemos y es eso, nada más. Entonces, yo siempre digo, todos sabemos que en base a la fecha, a la hora, el día en que nacemos, cómo estaba todo alineado por allá arriba, los planetas, nos va a tocar, nos va a influir un signo, ¿verdad? Un signo. Entonces, este signo también está relacionado a un elemento, ¿tá? Por ejemplo, en mi caso yo soy Libra. El elemento mío es aire, ¿no? Pero, ojo, y este elemento va a ser nuestro reto. Para mí funciona así. Este elemento que me toca a mí en el signo solar, ¿no? O sea, en ese que todos conocemos, porque hay mucha gente que no sabe que también somos regidos por varios signos, no es solo uno. Ahora les explico un poquito. Quiero decirles que yo no soy ni astróloga ni nada, simplemente entiendo un poquito cómo funciona todo esto, porque creo que es parte de entendernos nosotros también. Entonces, mi elemento es aire, entonces mi elemento va a ser mi mayor reto en mi vida. Si bien todo me corresponden todos mis elementos y obviamente que es fundamental tenerlos en equilibrio y el entender cómo funcionan en mí estos elementos, pero mi mayor reto va a ser el elemento aire. ¿Tá? Y ahora les voy a contar un poco de esto. Cada persona, el reto que va a tener en la vida, como esa parte que le va a costar más el controlar, pero una vez que sepa y aprenda a controlar ese elemento, va a ser también su mayor potencial en la vida. Y va a estar prácticamente que muy relacionado a su propósito, el elemento que le corresponde, ¿verdad? Como les digo, todos tenemos los 4 elementos y hay que aprender a manejarlos los 4, es fundamental. Pero creo que es como que el que nos toca va a ser nuestro mayor reto, ¿no? En mi caso es el aire, y el aire está relacionado mucho con la mente, con los pensamientos, con la respiración, con muchas cosas que obviamente que fueron realmente mi reto. Aprender a manejar y a dominar mi mente, por ejemplo, fue mi mayor reto. Entonces ahora quiero ir más o menos explicándole muy brevemente, después les dejo un poco en manos de ustedes que investiguen, porque está bueno que ustedes mismos investiguen, busquen información, porque está bueno eso, que todos lo hagamos, cada quien busque su información. Entonces, por ejemplo, el elemento fuego, ¿no? El elemento fuego, los signos que rigen el elemento fuego, primero quería decirle antes de esto, vieron que yo les decía el signo solar, que es el que todos conocemos, pero después mucha gente desconoce que tenemos otros signos. Por ejemplo, porque hay mucha gente que te dice, yo soy Aries y
y mi hermano es Aries, y nada que ver, no somos pero ni una gota de parecidos. Y eso no tiene nada que ver, pero no tienen que ser iguales, porque cada persona va a tener un ascendente diferente, un signo lunar diferente. Entonces depende de cada carta, de cada persona. Las cartas astrales, todo lo que contenga en su carta, va a tender a tener la información de esa persona, ¿no? O sea, no tienen, porque dos personas sean de Aries, no quiere decir que sean iguales, pueden ser totalmente diferentes, no tiene nada que ver. Yo siempre digo. Entonces, nosotros tenemos un ascendente, que el ascendente generalmente está relacionado mucho con nuestra parte emocional, ¿no? Tenemos el lunar, que el lunar está relacionado mucho con la parte del inconsciente, eso que está medio ahí oculto. Y bueno, y así breve, yo no soy, como les digo, no es mi especialidad, pero algo conozco y está bueno que cada uno se investigue a sí mismo, ¿no? A uno mismo todo esto, porque hay mucha información acá. Entonces, bueno, como les decía, por ejemplo, fuego, el elemento fuego, los signos que rigen el elemento fuego son Leo, Aries y... Leo, Aries... Se me fue. Leo, Aries y Sagitario. ¿Está? ¿Dije bien? Sí, Leo, Aries y Sagitario. Ahí va. Esos son los tres signos que rigen el elemento fuego. El fuego es la creación. El fuego en la naturaleza representa el sol. Si no tuviéramos ese sol, no tendríamos vida, ¿verdad? Entonces, el fuego es creador, pero a su vez también tiene su otra polaridad que puede destruir, ¿verdad? El fuego puede destruir todo. Entonces, justamente, son esos signos, esos elementos que tenemos que aprender a equilibrarlos muchísimo. No sé, tiro así como hay millones. Esto es como un tema muy profundo de ir ahí a las profundidades, porque está buenísimo entender todo esto. Después, por ejemplo, signo aire, que yo soy aire, ¿no? Por ejemplo. Y justamente lo digo porque a mí fue una de las tareas más difíciles que me tocó. Mi parte, yo soy aire, ¿está? El signo A, el elemento aire, los signos que son Libra, Géminis y Acuario. ¿Acuario? Sí, Acuario. Acuario, la estrella. Ahí va. Entonces, estos signos son los que rigen al elemento de aire. Generalmente aire, uno de nuestros mayores retos, y esto lo hablo por experiencia propia, nuestros pensamientos. Nuestra mente nos puede arruinar o va a ser nuestra mejor aliada, ¿verdad? O sea, todo lo que es la parte mental, la parte de pensamientos, yo si bien he trabajado muchísimo ya en esto, pero sí, reconozco que en un momento, y a veces uno ni cuenta se da, somos muy tenemos mucho como ese ataque psíquico, ¿no? O sea, somos muy manipulables por ahí, los pensamientos, se nos vuela la cabeza y es como que no podemos dominar la mente. Entonces es muy difícil tener en control esa parte. Cuando aprendemos a dominar nuestra mente, a conocer sobre todo, y claro, se vuelve nuestro mayor aliado, por supuesto, ¿no? El conocimiento de cómo funciona nuestra mente, nuestros pensamientos. El aire está relacionado con la respiración. Son muchas cosas que rigen, ¿no? Que se asocian a esta parte. Sobre todo la parte mental de los pensamientos. Somos muy psíquicos, todo viene por ahí. Se nos hace muy fácil cuando dominamos esa parte conectar con todo prácticamente. Somos muy... bueno, justamente el tema de la telepatía, toda la parte que es mental es nuestra mayor aliada si la sabemos conocer y dominar. Primero conocer cómo funciona y después dominar, ¿verdad? Porque eso es un temita que vaya, como les digo, para mí fue mi mayor reto. Que todavía sigo, obviamente, pero si bien ya me ha llevado bastante tiempo lograr controlar toda esta parte en mí, es, claro, cuando uno realmente descubre todo este potencial, es realmente nuestro mayor aliado. O sea, el signo aire tiene una capacidad muy buena de la comunicación, porque tiene un potencial muy bueno en la palabra, en el verbo. Yo que sé, hay muchas cosas, ¿no? que se asocian a este signo, a este elemento. Entonces, por ejemplo, aire, si estamos descontrolados, si estamos fuera del equilibrio, vamos a ser muy atacados psíquicamente.
Y esto hay que entender cómo funciona, porque de dónde vienen nuestros pensamientos. Yo siempre digo, si yo les digo a las personas, si supieras que vos no sos tus pensamientos, ¿de dónde vienen tus pensamientos? ¿Quién maneja nuestros pensamientos? Por eso yo digo, muchas veces somos muy atacados psíquicamente y se nos hace muy difícil, si no sabemos cómo funcionamos, reconocer toda esta parte, ¿no? Entonces la mente es muy poderosa, todo es mente, eso está en los libros, mucha gente lo sabe, todo es mente, absolutamente todo es mente. No, nada existiría afuera tampoco si primero no pasa por nuestra mente. Nosotros creamos a través de ahí también. Entonces es muy importante conocer cómo funciona nuestra mente. Esto va a ser como para los signos de aire, como su o su peor pesadilla o su mayor fortaleza. Después están los signos de agua, por ejemplo, agua los rige Escorpio, Cáncer y Piscis, si no me equivoco. Piscis, sí, creo que es Piscis. No, acá no estoy muy canchera, pero bueno, algo más o menos entiendo. Piscis, creo que sí, si no me equivoco, Piscis es agua también. Sí, creo que sí. Bueno, si me equivoqué, me entienden. Esto no es lo mío, pero sí quiero que se entienda un poquito para que ustedes mismos investiguen de esto, porque está buenísimo conocernos en profundidad. Por ejemplo, los signos de agua, todos sabemos que el agua es vida. Todo, ¿no? Es fuerte. El signo de agua justamente está muy, muy relacionado con el tema emocional, o sea, la parte de emociones. Generalmente esas personas de signos de aguas, su mayor potencia, o sea, está ahí, ¿no? El aprender a dominar sus emociones va a ser su mayor reto. Quizá va a ser su mayor reto porque justamente el agua es relacionado a esta parte interna, que está muy relacionado con las emociones. Y no solo eso, sino que el agua lo que tiene, si bien es purificadora, es limpia, también nos podemos ahogar, ¿verdad? En el agua. Entonces es un poco, ¿no? Tenemos las dos partes. Entonces siempre va a ser nuestro mayor reto. Y el agua lo que tiene, una de las capacidades que tiene el agua, y es increíble, es de absorber información. El agua, vaya donde vaya, está totalmente absorbiendo información. Información, obviamente. Las personas con el elemento agua, si no saben y no conocen cómo funciona este elemento, el agua es muy importante entenderla, generalmente son personas que tienden a absorber información de las demás, de las personas con las que se rodean, sobre todo la parte emocional, ¿no? Entonces, si no saben cómo funciona el agua, que el agua lo que hace es absorber, es como un transmisor prácticamente de información, absorbe todo lo que va por donde pasa el agua esto está investigado científicamente, el agua es un transmisor de información, absorbe la información, puede contener una información todo el tiempo. Entonces, las personas que tienen el elemento agua, vayan donde vayan, están absorbiendo información. Y muchas veces, si no saben manejarla y desconocen cómo funciona este elemento, claro, van a ser personas que están todo el tiempo pasando problemas emocionales. Y lo peor de todo, que muchas veces están cargando con problemas de otras personas, ni siquiera son de ellos, porque no saben. Entonces son personas que absorben mucho la parte emocional de las otras. Traducido a la parte humana, obviamente, son personas que conectan mucho, absorben mucho la información de la otra persona, en el sentido emocional. Pero al no saber y al desconocer que esto funciona así, muchas veces pasan por periodos de descontroles, de emociones, y de repente están bien, un día están perfectos y al ratito están re mal y se sienten raros. Y bueno, es porque absorbieron información de otra persona quizás, o de un lugar, de un entorno. El agua absorbe todo eso, información. Y está relacionado con las emociones. Entonces las personas con el elemento agua, generalmente su mayor reto va a ser aprender a dominar sus emociones. Primero que nada, conocer perfectamente cómo funciona el agua, cuál es la función del agua a nivel nosotros interno, la naturaleza también, porque todo tiene información. El agua absorbe información por todos lados que vaya, el agua absorbe información.
Y claro, después la carga, obviamente, contiene esa información y muchas veces se puede hacer muy pesada si no sabemos manejarla. Entonces, las personas de agua van a tender a tener muchos problemas emocionales, muchos, y no saben de dónde vienen muchas veces, porque ni siquiera les pertenecen. Entonces, es fundamental conocer todo esto para poder aprender a manejar y a dominar toda esa parte. Es muy importante. Esto es el elemento agua, como les digo, el agua puede limpiar, pero también uno se puede ahogar en el agua. Entonces, es muy importante entender esto. Después tenemos, yo toqué fuego, aire, agua. Después tenemos el elemento tierra. También, las personas generalmente el elemento tierra, generalmente son la cosecha, son personas que están muy aferradas a nivel humano, son personas que están muy aferradas a la parte material, al cosechar, ¿no? Se les hace, si tienen esta parte controlada, se les hace muy fácil materializar, ¿no? Crear también en base a cosechar, bueno, toda esa parte, pero también, por ejemplo, tienen las personas que tienen este elemento, que va a ser también su mayor reto, como yo les digo. Generalmente las personas con el elemento tierra pueden tener, claro, pueden tener los dos desorden, o uno, que están teniendo mucho problema si no tienen el elemento. El elemento siempre tiene que estar en un perfecto equilibrio para que esto funcione bien, ¿verdad? Entonces siempre se tiende a ir a un lado o al otro. Entonces lo que tenemos que hacer siempre es buscar ese equilibrio. El elemento tierra pueden ser personas que tengan o mucho problema con la parte de la economía, de toda esa parte, de material, la parte material, o son personas que se van al otro extremo, que lo único que les importa es el dinero, crear y esto, y no paran y no les importa más nada que eso. Entonces también es como un desequilibrio, porque siempre digo, tiene que haber siempre un equilibrio perfecto. Porque quizás también la tierra, como te digo, sirve para cosechar, pero también nos ensuciamos con la tierra. Entonces, yo siempre digo, hay personas que con tal de hacer mucho dinero, ¿no? Porque se aferran mucho a esa parte, les deja de importar otras. Entonces se meten en negocios turbios porque ya ni siquiera les importa, porque lo que tienen es dinero y esas cosas, ¿no? Como que se aferran mucho, pero también se pueden llegar a ensuciar en su propio elemento, ¿verdad? Entonces, lo fundamental de todo esto es conocer de estos elementos, cómo funcionan en nosotros, cómo se relaciona el elemento tierra de la naturaleza con el elemento tierra de nosotros mismos internos. Esto hay miles de información, yo los invito a que investiguen, a que estudien, a que indaguen y se conozcan ustedes mismos un poquito cada día más, porque esto obviamente que nos ayuda a hacer un cambio cada día mejor, el saber y entender cómo funciona todo esto. Cuando sabemos cómo funciona el universo y cómo se asocia a nosotros, se empieza a hacer todo mucho más fácil, más fluido. Pero como les digo, esto es como muy reducido para invitarlos a ustedes mismos a que investiguen. Otra de las cosas, bueno, como les decía, en realidad, si bien todos tenemos los 4 elementos, por supuesto, y hay que intentar estos elementos, cuando el elemento está en perfecto orden, en equilibrio, todo fluye divino. Por ejemplo, yo les voy a decir como un ejemplo bien, no sé, bien simple. Y esto funciona así, les aseguro que funciona así. No es, ay, qué mala suerte tuve, no. Por ejemplo, si van en una embarcación, un barco, están navegando, ¿no? Y quizás, bueno, no sé, haya un accidente, lo que sea. Vamos a poner así como cualquier invento como para decir, bueno, el barco se hunde, se da vuelta, no sé lo que pasa, pero van, no sé, hay 20 personas en ese barco y se salvan 18, porque pudieron nadar, pudieron llegar a tierra, de la forma que sea. Y 2 personas se ahogaron. Seguramente esas 2 personas que se ahogaron no fue porque tuvieron mala suerte. Esas personas tenían su elemento agua totalmente desequilibrado. Totalmente. Así funciona todo. Aunque yo sé que parezca una locura, pero es real. Si vos tenés el elemento agua
fuera de equilibrio, el agua te va a tender a arruinar, ¿no? Como les digo, el agua o te purifica o te ahoga, ¿no? Es como para decirlo de alguna forma, ¿verdad? Pero funciona así en todos los aspectos Por eso es tan importante aprender a equilibrar nuestros elementos. Así que nada, los invito. Y ahí está uno de nuestros mayores potenciales. Si sabemos entender nuestro elemento, ese que nos toca como reto, que es el del signo solar. El que nos toca como reto es el del signo solar. Después, obviamente, tenemos todos los elementos, como les digo yo, todos tenemos todos los elementos. Pero el reto máximo va a estar ahí, en el signo solar. En mi caso, como les digo, yo soy Libra, a mí me toca el aire. Y justamente es una de las cosas que más me tocó aprender, es a dominar mi mente, a entender mi mente cómo funciona, a controlarla. Y bueno, y realmente les puedo decir que hay un cambio impresionante. Y hoy por hoy sé que es uno de mis mayores potenciales que tengo. Y que está relacionado obviamente con mi propósito. Así que les digo, investiguen, que está bueno, son temas lindos, interesantes. Y para conocernos nosotros mismos, ¿verdad? Cada día un poquito más. Así que bueno, los invito. Arriba.